Hola, hola a todos, bienvenidos a este emocionante webinar presentado por Invertia Group. Mi nombre es Carlos Jaques y estoy muy feliz de tenerlos aquí hoy en Invertia Group. Nuestro objetivo es apoyarlos en cada paso en su viaje emprendedor, tanto las inversiones inmobiliarias o cualquier negocio que tú puedas o tengas o quieras emprender o quieras mantener. Aquí te vamos a ayudar. Nos comprometemos en ayudar a la gente latina, especialmente estamos enfocados mucho en lo que es en las inversiones inmobiliarias. Yo soy inversionista de raíces y hoy tengo un placer de dar tenemos un placer de dar un gran tema, específicamente que han pedido mucho, sobre cómo está la estructura de las compañías y las LLC. Y tengo el placer de presentar aquí también a mi gran amigo especial y mi socio, un amigo Alfredo Rodríguez. Alfredo es un experto en la creación de gestión de empresas, con años de experiencia ayudando a emprendedores como todos ustedes, cómo alcanzar sus sueños. En este webinar está diseñado para desimplificar todos los conceptos erróneos sobre la creación de las LLC, como le dije, corporaciones y proporcionarles herramientas prácticas para evitar los problemas comunes que hay en cualquier empresa o administración local de crear alguna. Sabemos que comenzar un negocio puede ser un desafío muy grande para muchos, especialmente los latinos o personas que no tienen papeles o personas que no tienen seguro social. Aquí también puede ser una de las experiencias más gratificantes de su vida en crear un negocio o una empresa. Queremos que salgan de aquí con la confianza y el conocimiento necesario para que den el primer paso hacia el éxito que todos queremos. Así que sin más preámbulos, les presento a mi gran amigo y socio, Alfredo Rodríguez. Disfruten de este webinar y no duden en hacer preguntas. Estamos aquí para ayudarles. Personas que no nos conocen, somos Invertia Group. A todas las personas que se conectaron, bienvenidos. Personas nuevas, veo muchas personas nuevas. Y recibieron ustedes también 3 correos. Quiero dar un pequeño anuncio antes de presentar. 3 correos cuando se registraron. Uno es para que reciban el link de este webinar. El otro fue para que le damos acceso a nuestra bóveda de repeticiones de webinar que hemos dado. Y también tenemos otro correo que les mandaron para que tengan acceso a la comunidad privada que tenemos. Es una red social privada que tenemos tipo Facebook, pero es completamente nuestra. ¿Ok? Entonces, sin más preámbulos, les presento a nuestro gran amigo y socio, Alfredo Rodríguez. ¿Cómo estás, Alfredo? Buenas tardes. ¿Cómo estás? Hola, ¿qué tal, Carlos? Muy buenas tardes. Estamos muy contentos sin duda porque el lunes, como digo, es el viernes para los emprendedores, ¿verdad? Entonces, contento de estar aquí en la comunidad sin duda para traerles esta información que sin duda les va a caer como anillo al dedo, decimos nosotros. Pero obviamente la única manera en que esto sea provechoso es que las personas que tengan dudas pregunten, obviamente, que eso es importante y lo más participativo que sea. Sabemos que es un tema muy amplio, pero pues al final de cuentas vamos a tratar de dar lo más esencial que requerimos, pero sobre todo de aquellos que ya tienen inclusive un negocio funcional. Excelente. Muy bien, pues empezamos. Adelante, Alfredo. Pues mira, sí quisiera empezar, pero la verdad es que pienso que a lo mejor a las personas no les va a llamar mucho la atención, porque no voy a ver muchas preguntas y eso ya me está preocupando. Pero me gustaría empezar al revés. ¿Qué preguntas tienen más comunes las personas a la hora de crear una corporación, LLC o negocio? Voy a decir por qué. Primero, porque habrá personas que creen que es difícil crear precisamente un negocio por no tener documentos. Esa es una de las razones. Lo otro, porque creen que es muy caro, costoso o porque es muy complejo. Lo otro y lo más importante sin duda es no conocer lo que realmente queremos. Entonces, me gustaría que alguien tomara por ahí la iniciativa de preguntarnos cuál sería su principal inquietud y de ahí voy a partir a hacerles una presentación que de seguro les va a ayudar sobre todo a proteger cuando ya tienen un negocio. Entonces, a ver, alguien que se anime a preguntar primeramente algo referente sobre los negocios LLC, corporaciones
alguien que tenga alguna duda principal. Si no, voy a arrancar, no hay problema, ¿eh? Número 1, que prendan sus camaritas todos, traten de prender sus cámaras para ver las caras y levanten su manito ordenadamente para contestar preguntas. Muchachos, adelante, no tengan miedo, todos estamos despeinados aquí ahorita. Y para aprender. Bueno, parece que no hay preguntas, pero voy a arrancar entonces. Mira, Carlos, pasa algo muy importante en el mercado. De hecho, justo acabo de terminar un Zoom. Bueno, el día de hoy tuve 4 Zoom, con este son 5. Y uno de ellos es con uno de los clientes, primero, que tiene una deuda de arriba de $300,000 por no manejar bien su negocio. Una LLC. Porque nada más alguien le dijo, mira, registra tu LLC, ahí pones tu propiedad y con eso proteges tus activos. Bueno, yo dudo mucho de ese tipo de acciones. Y lo otro es que sin duda cada quien lo puede hacer de manera independiente. Hay muchas plataformas donde algunas te cobrarán muy barato, otras te cobrarán un poco más. Inclusive hay abogados especializados para hacerlo. Pero al final aquí vamos a hablar de lo relevante para saber qué hacer o qué no hacer, y de lo que hay que hacer, cómo nos vamos a proteger de esa manera sencilla. Entonces, partiendo de esa primera parte, yo creo que lo más importante es que las personas deberíamos de entender la constitución de nuestro negocio, que esa es la parte principal. Y con eso es con lo que yo quiero arrancar. Primeramente es que las personas tenemos que entender qué es precisamente un negocio y cómo lo debemos de manejar para poder proteger realmente nuestra empresa con toda la confianza del mundo. Ahorita te comentaba que tenía 4 Zooms y uno de ellos también es con una persona que están auditando precisamente por no manejar de manera correcta su negocio y principalmente por no registrarlo de manera adecuada. Entonces, puedo irme a una plataforma y registrarlo sin ningún problema, es muy sencillo el proceso, pero al final de cuentas, si yo no le estoy dando una estructura adecuada, desde ahí ya puedo cometer un error. Y ahorita vamos a ir viendo las acciones. Otro de ellos es que dicen algunos que necesitan forzosamente un agente certificado para poder registrar tu LLC, lo cual tampoco es cierto. No necesariamente, pero bueno, de alguna manera se recomienda a alguien que te ayude a tener precisamente el control y seguimiento de tu negocio. Pero bueno, primero tenemos que aprender a diferenciar, porque antes de crear un negocio tengo que saber qué es lo que quiero y por qué. Y por eso te pongo los ejemplos. Primero, entender lo básico. Algo así sencillo. La diferencia entre una LLC, LLP o C Corp o S Corp. Sencillo, la LLC nos dice que es obviamente una responsabilidad limitada y los impuestos son sobre los ingresos, y de esta manera hace un pass-through a lo que viene siendo los socios. Ahora, la LLP es una responsabilidad limitada para socios, pero uno puede ser responsable, fíjate bien que esta es la clave muy importante, por negligencia de otros socios. A mí me ha tocado ver casos donde hay 2 socios, inclusive a veces más, y por negligencia de un socio pierden todo lo que es el negocio que se había creado. Todo por no crear una estructura correcta o documentos correctos con la finalidad de protegerse. Me voy a trazar un poquito otros temas. Imagínate, Carlos, que bueno, yo sé que estás casado obviamente, pero imagínate que estuvieras soltero y por ahí te sale una chica que te quiere casar contigo, pero resulta que tú tienes muchos problemas, que tienes problemas serios obviamente, inclusive hasta legales. Al casarse, por la naturaleza de la misma creación, ella está asumiendo los riesgos también, por la naturaleza. Entonces la pregunta es, ¿cómo se protege la persona? Entonces, si estamos hablando de proteger lo que ya tengo, primero tengo que ver cómo lo creé, lo que ya tengo, porque si no, no voy a poder proteger. Y así nos vamos a ir a cada uno de los aspectos que vamos a ir mencionando. Si hay preguntas por ahí, que las vayan haciendo. También en la corporación es una entidad muy aparte. Las ganancias tributan, en este caso, a 2 niveles. Y uno de ellos, de los principales, es tributan a nivel corporativo y luego a nivel personal.
Es decir, tienen doble tributación. Es algo que debemos de entender a la hora de trabajar, porque hay estrategias que nos van a permitir tener el control de lo que estamos haciendo. ¿Vamos bien hasta aquí? Si hay preguntas, que la gente nos diga y seguimos avanzando. Bien, para poner un pequeño diferenciador en esta tablita, yo veo los aspectos más comunes entre una LLC y una C Corp. Debo de entender primero que la LLC como tal no es una entidad fiscal. ¿Ok? Eso es para que la gente lo entienda. No es una entidad fiscal. Por lo tanto, yo puedo decidir, dependiendo de mis ingresos y de mi estrategia, si yo declaro como corporación o si declaro como sole proprietor. En este caso yo puedo decidir dependiendo de varios aspectos estratégicos, obviamente. Por esa razón es que uno de ellos es los impuestos, que como decimos en la LLC es un pass-through que va directamente al socio o en este caso al dueño, pero en la C Corp es una doble imposición. Es decir, como decía, aquí directamente en la LLC el impuesto lo paga directamente el dueño y en la corporación paga tanto el dueño por las acciones que, en este caso los dividendos que recibe, pero también por la corporación por sí misma. Ese es uno. El otro es la gestión. Una de las diferencias es la flexibilidad, como dije en la LLC, y en el C Corp es una estructura ya más rígida. Hay personas que, lamentablemente no se asesoran antes de, y todo el mundo abre a diestra y siniestra corporaciones sin saber en lo que se están metiendo. O también abren LLC sin saber lo que están haciendo. Son dos conceptos un poco diferentes. Por lo tanto, otro de los aspectos importantes es dentro de la propiedad son las restricciones limitadas y dentro de la corporación puedes emitir acciones. Voy a poner un ejemplo muy práctico y sencillo. Si yo tengo un panorama, las personas cuando se acercan a mí, yo primero hago una entrevista para saber qué es lo que quiere a corto, mediano y largo plazo. Pero ¿qué crees? Uno de los errores antes de todo esto es que deberían de tener un plan de negocio. Pero como no lo tienen, por naturaleza, registran lo que ellos creen o lo que alguien les dijo, sin tener una visión, como dije, a corto, mediano o largo plazo. Y esto va a depender precisamente de lo que yo voy a realizar y esto me va a permitir dónde me voy a registrar. ¿Por qué? Porque hay varios aspectos que no se consideran. Es decir, hay personas que yo estoy solo aquí en California y pues yo registro mi negocio en California porque estoy en California. Pero quizás mi negocio pueda tener algunos beneficios si me registro en Delaware o si me registro en otro estado para la base de los impuestos. Es decir, no todos los negocios califican para eso, inclusive para la LLP no califican todos los estados. Eso tiene que ver muy bien la persona a la hora de estarse haciendo la creación. ¿Dónde me conviene registrar mi negocio? No es nada más registrarlo por registrarlo. ¿Dónde me conviene estratégicamente de manera fiscal? Pero sobre todo de manera legal, haciendo las cosas bien. Entonces, haciendo un preámbulo, nosotros como Invertia jamás de los jamases vamos a decirle a las personas que no paguen impuestos, ¿sí? O que hagan evasión fiscal, jamás. Nuestro verdadero interés es que aprovechen los beneficios fiscales para poder hacer crecer su negocio. Eso es lo más importante. Por lo tanto, también otro de los aspectos es la formalidad. En la LLC hay menos requisitos que en la corporación. En los aspectos también de ganancias se distribuye a miembros en la LLC y en la C Corp hay dividendos a los accionistas. Como decía, parte de la propiedad en las restricciones donde se pueden emitir acciones. Esto quiere decir que si la compañía le va bien y tiene necesidad de seguir creciendo, en lugar de adquirir una deuda puede emitir bonos o puede vender acciones y de los cuales obviamente tenga mayor beneficio, a diferencia de que se adquiere una deuda. Que muchas personas no entienden estos aspectos porque no conocen los aspectos de inversiones de manera sencilla.
Otros aspectos de responsabilidad en la LLC como en la C Corp es que estos están limitados, obviamente, y se entiende que están limitados dependiendo de cómo maneje mi negocio. Es decir, Carlos, voy a poner un ejemplo, me voy a adelantar un poquito. Hay personas que cometen el error de abrir una LLC y manejar su cuenta personal o sus gastos personales de la cuenta del negocio y no separar las cuentas de negocio con las cuentas personales, o que tienen un vehículo donde en teoría hacen una deducción fiscal pero lo tienen a nombre de la persona y no a nombre del negocio. En momento de una auditoría, ahí es donde vienen los problemas. Y te lo digo por la experiencia que hemos hecho, como decía, aparte de la especialidad que yo he tenido como auditor, ¿verdad? La otra de ellas son los aspectos de crecimiento. Como decíamos, está limitado a los miembros en la LLC, y en la C Corp es fácil recaudación de fondos. Esto va a depender, insisto, de mi plan de negocio estratégico a corto, mediano y largo plazo, saber qué me conviene. Voy a poner un caso. Hay una persona que no tiene ni siquiera ingresos arriba de 100,000 o 200,000 dólares al año y ya registró una corporación, cuando en realidad puede tener mayores beneficios si lo registras de otra manera. Es un ejemplo. Obviamente también de los aspectos es la documentación entre los requisitos que hay en cada uno. Ejemplo, otro de los aspectos más comunes que me ha tocado es en una corporación obligatoriamente necesitas llevar una contabilidad y llevar una minuta, cosa que algunos de ellos no llevan la contabilidad y tampoco llevan minutas. Ahorita estamos con otro de los clientes que me dice: Alfredo, fíjate que dentro de la auditoría me están pidiendo el profit and loss. Le digo, ¿sabes qué? Es que si ya estás en la auditoría, el problema es que no nada más se van a quedar conformes con el profit and loss, porque son los 3 documentos esenciales de todo negocio, de todo, no importa el tamaño. Pero si aprendemos a trabajarlo de esa manera, tengo que saber manejar mi cash flow, tengo que saber manejar mi balance sheet y tengo que saber manejar, obviamente, como ya dijimos, el statement de lo que estamos haciendo del profit and loss. ¿Por qué? Porque los 3 están conectados. Si tú me muestras un documento, yo como auditor, yo ya sé ver los números y yo ya sé dónde puedes estar fallando y maquillando números para decir, ¿sabes qué? Lo que estás haciendo estás mal. Ahora muéstrame tu balance sheet y necesito saber también tu cash flow para saber si lo que me estás diciendo tiene sentido. Y esta es una práctica o error muy común, donde hay personas que ocupo dinero, entonces agarro dinero del negocio porque yo lo ocupo, pero no es que sea tu ganancia como tal. Ese es uno de los principales comunes errores que están sucediendo. Otro de ellos, como decíamos, de los aspectos es que en la LLC es una fácil conversión a una C Corp. A diferencia de la C Corp, es más difícil la conversión a LLC. Y la flexibilidad entre uno de ellos, uno es alta y otro es baja. Sé que esto a algunos les va a confundir algunos aspectos, pero lo que quiero dejar claro en resumen con cada uno de ellos es que cada uno trabaja de manera muy diferente y no puedo decir cuál es mejor uno u otro si no estudio cuáles son sus números y hacia dónde van. Eso es un aspecto muy importante. Pongo un ejemplo también, que uno de los beneficios de mantener la LLC bien estructurada te evita problemas legales. Con eso sí proteges tus activos personales de responsabilidad de la empresa. Ejemplo, otro cliente resulta que perdió sus activos inclusive personales a pesar de tener su LLC. ¿Por qué razón? Porque la ley es bien clara. Entonces, va a haber personas que me digan: Alfredo, pero es que la LLC separa los bienes. Sí, pero la ley es bien clara. Cuando a ti te detecten haciendo movimientos que no son buenos por ahí, o que de alguna manera no los estés haciendo correctamente, te pueden auditar. Después de la auditoría y dependiendo obviamente de la declaración, ¿qué crees? Te pueden inclusive, si sales sancionado, te pueden inclusive quitar tus bienes personales. ¿Por qué? Porque ahí es donde rompes todo el velo personal. Y ahorita vamos a ver que el aspecto más común es el vehículo que utilizamos. Eso es uno. Entonces, otro de los beneficios del punto número 2 es ahorrar impuestos. Aprovecha los beneficios impositivos que están disponibles para la LLC. Este tipo de acciones y te encuentran con problemas. Y yo fui una de esas personas.
Entonces, algo muy importante es cuando yo voy al banco a abrir mi cuenta de negocio, me piden mis datos personales, me piden mi número de seguro social o IT number y les digo, yo no tengo por qué proporcionarte mi información personal, porque yo vengo a abrir una cuenta de negocio. Es que estamos obligados a solicitar, muéstrame en la ley en donde dice que estás obligado a solicitar esa información. Es decir, obviamente me costó que no podía abrir cuentas personales, pero la cuenta de negocio me la abrieron, sin duda. ¿Por qué? Porque yo peleé por mis derechos, sin duda. Pero la parte importante es por qué revisan siempre. Yo quitaría la palabra siempre porque hay que saber que antes de la creación de todo esto, es decir, la LLC, como ya dijimos, no es una entidad fiscal. Es lo que conocemos como un disregulated entity. Por lo tanto, como decíamos, al final de cuentas, esto de alguna forma quien lo trabaja es el dueño. Y el dueño, precisamente cuando se está trabajando de manera personal, es quien tiene que presentar cómo maneja las finanzas de la corporación o del negocio. Pero tú puedes apelar, vamos a decir, o buscar simplemente para no batallar en otro tipo de créditos empresariales donde te vas a enfocar exclusivamente a la parte empresarial. Ahora, déjenme decirles algo, me imagino que Siria López hace impuestos. Fíjate bien, algo muy importante, Siria. Yo no sé si tú has escuchado el concepto de WISP o el WISP. Este es un concepto que se les exige a todos los preparadores de impuestos. El detalle es que no todos cumplen con esta norma. Y esto es algo muy importante, porque al final de cuentas, qué bueno que lo tienes, me da gusto. Y eso es lo padre porque hay personas que como no conocen cuáles son los aspectos seguros en los cuales yo debo de basarme a la hora de poder entregar mi información, debo de saber que ahí estoy corriendo un doble riesgo. Y por esa razón es que en ocasiones empiezan estas regulaciones y por eso es que en ocasiones solicitan revisar el buró personal. Te lo voy a poner bien sencillo, Siria. Mi crédito personal, para empezar, no existe y nunca he hecho. Y te puedo decir que a lo mejor ahorita ando abajo de 400, yo creo. Si existe 200, por ahí ando. Pero en mi crédito de negocio, hace poco saqué un Tesla, también saqué otros proyectos y todo con mi negocio. Entonces, simplemente es la manera como manejarlo estratégicamente, conociendo tus derechos obviamente y a lo que tienes asignado como dueño de negocio o como negocio. Yo cómo quiero que me traten. Quiero que me traten como negocio o como persona. Y eso depende de uno, ¿verdad? Entonces, si yo me hago un resumen general de ahorita de lo que les estoy presentando, porque quiero quitar la presentación, quiero irme más a acciones y a hechos. Es decir, ¿cómo voy a proteger una vez que ya tengo mi negocio? Ya tengo mi negocio, pero ¿cómo protejo mi LLC? ¿Cómo puedo protegerme para no tener problemas posteriores? Insisto, lleva una contabilidad precisa y actualizada. Invierte en la contabilidad. Segundo, como te dije, el cumplimiento de las declaraciones y los impuestos. Así sea en cero, pero tienes que hacer tus declaraciones. Tengo un cliente que me dice, ¿me puedes ayudar con los impuestos del 2023? Sí, ¿hace cuánto iniciaste operaciones? En el 2018. ¿Puedo ver tus declaraciones del 2018 a la fecha? Dice, bueno, es que como no tuve muchas ganancias o tuve muy pocas ganancias, pues no hice declaraciones o no pagué impuestos. Le digo, mira, son aspectos muy importantes entre hacer declaraciones y pagar impuestos, es muy diferente. Es decir, si no tienes ganancias, no importa, tienes que pagues impuestos, pero tienes que hacer una declaración, de tal manera que estás haciendo tu cumplimiento con la ley. Si no te ha pasado nada hasta ahorita, es porque hay un periodo, que obviamente en ocasiones no se puede decir el periodo por cuestiones auditables, que es donde te dan tu periodo de gracia para decir, te voy a dejar a ver hasta dónde llegas, ¿verdad? Pero es algo muy importante, por eso yo les recomiendo, lleven registros de todos los detalles que están haciendo, por eso deben de tener una contabilidad precisa y actualizada. Cumplimiento, presentar declaraciones de impuestos y otros informes requeridos y sobre todo celebrar reuniones anuales y documentación, y es algo vital, esa es la decisión clave de todo esto. Y miren, les decía, ¿por qué es importante primero entender lo básico? Tengo un cliente que es de Guatemala, que le dijeron que registrara
una LLC aquí en Estados Unidos para abrir, ¿sí?, una cuenta, un IT number, perdón, para abrir un IT number y que empezara con su IT number a generar un crédito porque quería hacer inversiones en propiedades. Cuando él inició su trámite y todo esto, que lo detengo en seco. Y me dice, Alfredo, pero entonces, ¿cómo debo de hacerle? Digo, para empezar, te vas a meter en un problema de migración. Eso es para empezar. Entonces, por esa razón es que si no conoces todos los aspectos que debes de considerar antes de abrir un LLC, no nada más se abren por abrir. Son todos los aspectos que hay que considerar. Hay que considerar primero si tu país tiene acuerdos bilaterales con Estados Unidos para poder decir, ok, yo, por ejemplo, el caso de Argentina, hay un acuerdo donde sin duda ellos pueden abrir un negocio, inclusive pueden entrar con su visa de turista sin ningún problema, pero hay leyes en las cuales tienen que cuidar, pero no me voy a meter a temas migratorios aquí. Lo que quiero es considerar es que antes de abrir una LLC, tenemos que saber primeramente qué es lo que yo quiero realizar para saber qué es lo que quiero poder yo realizar. Muy sencillo, porque esto me puede ayudar. Entonces, algo muy importante. Gracias por ahí, Siria, dice, excelente, millón de gracias por la respuesta, queda clara. Perfecto. Bien, en este caso, algo muy importante es, yo necesito realmente tener un conocimiento más profundo. Por eso les decía, 1 hora no nos va a llevar el tiempo suficiente para poder explicar todos los detalles, pero quiero dejar los más esenciales porque sí queremos que ustedes aprendan a manera profunda de cómo hacer o tomar acción para sacarle provecho a su LLC o a su negocio, que eso es algo que lamentablemente muchas personas no hacen. Entonces, como tal, es algo muy importante definir, como decíamos, parte de esa estructura previamente. Ejemplo, yo voy a iniciar un negocio y yo no sé cómo va a estar mi negocio realizado. Yo inicio primero con mi EIN antes de registrar mi LLC. Y de esa manera, pues como yo estoy iniciando en cero, pues todavía no me decido si voy a registrar LLC o una C Corp. Pero si tengo ingresos, vamos a decir que van a ser sustentables y voy a tener un crecimiento, entonces ni para qué me voy directo a la LLC únicamente, me voy directamente dentro de la LLC a poder trabajar, a crear mi corporación. Marisela tiene la mano levantada, creo que tenemos una pregunta por ahí. Buenas noches, buenas tardes a todos. Mi pregunta es, me imagino que como muchos han de tener cobros de por donde quiera, cobros que vienen de la ciudad, de todo tipo de cobros. Lo que yo tengo aquí es un cobro que me viene de la ciudad de aquí que dice Business Tax Declaration of Gross Receipts. ¿Es obligatorio pagar estos cobros? Ok, muy buena pregunta y me encanta esa pregunta y les voy a decir por qué, porque no tengo aquí mi sobre porque justo lo tiré. Llegan documentos que son parecidos, además bajan ellos el formato inclusive, pero te voy a decir en lo que yo me fijo. En el documento tengo que ver lo que viene siendo la página web o algunos otros datos de quién lo manda, porque el Estado normalmente a la hora de hacerte un comunicado, es decir, si tú recién registraste un negocio, rápido te va a llegar que tienes que pagar, por ejemplo, 125 de no sé qué fee y otros 200 y tantos de no sé qué fee, que te los pide el Estado y que no sé qué. Mentira, ¿ok? Por esa razón es importante que tengan a su asesor o a la persona que les lleve la contabilidad, que los esté guiando para que no les estén cobrando dinero que no tienen que pagar y que no es dentro de la página oficial. Eso es algo muy importante. ¿Por qué? Porque, insisto, hay muchos scams allá afuera que lo único que hacen es simplemente jalar ese dinero. Eso es todo. Ahora, voy a poner un caso de un cliente que tenemos. Este cliente le están haciendo el cobro de lo que cada año tiene que hacer toda LLC. Entonces, cada año tienen que estar actualizando sus artículos. Pero hay un detalle. Vamos a decir que el Estado en ocasiones puede no cobrarte o en ocasiones te cobra $25, $30. Resulta que a este cliente le llega el formato exactamente igual y le pone un QR2 para pagar, inclusive el voucher abajo para que pague, y le están cobrando $140 por esa acción.
Y el detalle es que uno lo ve y dice, sí, es que es del Estado. No, no es del Estado. Por eso nos fijamos en la página web, el sitio o el nombre de quien lo requiere, porque esas personas lo que están haciendo es, yo voy a ser tu tramitador y a mí me pagas X cantidad y yo lo hago de manera directa. Por eso nos gustaría que las personas pudieran aprender en un taller lo que necesitan, es más, inclusive cómo ellos pueden crear su propia LLC, qué aspectos pueden considerar. Si lo aprenden, te lo aseguro que con eso salvan lo que es una cantidad de dólares que están perdiendo por fuera. No sé si responde tu pregunta. Simplemente tendría que ver el documento, ¿verdad? También para saber si hay que pagarlo o no hay que pagar. Alfredo, tenemos varias preguntas. Tengo una reciente de Siria. Dice, tengo una duda. Como preparador de impuestos, muchos clientes me piden ayuda con la creación de las compañías, pero me han dicho que solo es crear la LLC en la página del Estado. Hay que llenar y mandar los artículos manual de operación. Ok, Siria, muy buena pregunta. Mira, obviamente yo siempre cuestiono al cliente por qué quiere crear el negocio en X estado, ¿verdad? Eso es lo primero. Y saber qué es lo que más le conviene al cliente, porque inclusive aparte del estado, lo puedo registrar en X ciudad, porque también la tasa impositiva por ciudad es diferente. Va a depender del negocio, insisto, si voy a poner una taquería en un local, por naturaleza lo tengo que registrar ahí, no hay vuelta de hoja. Pero si me voy a dedicar a ofrecer servicios profesionales, lo puedo registrar en un lugar donde no tenga que pagar impuestos, algo bien sencillo. Y son aspectos muy sencillos. Entonces, una de sus preguntas precisamente está enfocada donde te piden crear una compañía LLC, pero ¿en qué página hay que registrarlas? Ok, los artículos, fíjate bien, los artículos y el manual de operación, esos son internos, ¿ok? Si acaso los artículos sí los vas a hacer dentro del estado, pero vamos a decir el manual de operación no necesariamente, son documentos internos. Mira, ejemplo, tú vas a la página del estado y registras tu LLC para tú poder tener control de ese nombre, nada más, es todo, y vas a pagar un fee dependiendo lo que sea cada estado. California, por ejemplo, normalmente son $75 y no tienes que pagar más. Después de ahí te van a pedir cuáles son los artículos. Ahí los llenas y no tienes que pagar nada, ¿ok? Después de ahí, quizás el banco, eso va a depender de tu banco. Yo tengo muchos dilemas por ahí con personas en cuestión de bancos, porque yo por lo menos a los bancos físicos les tengo casi pavor. A diferencia de un banco virtual, curiosamente, pero yo sé que para las personas es diferente. Pero mira, entonces el punto clave es que si yo tengo que entregar el Operation Agreement, no necesariamente, y aparte eso es interno, y aparte eso no necesitas pagar. Con que aprendas cómo, bueno, a lo mejor le vas a pagar a alguien para aprender cómo hacerlo y qué aspectos debe de contener, simplemente para diseñar algo bien, es todo. Pero, es decir, no ocupas de pagar más que los $75 que te dije, por ejemplo, California, para lo que viene siendo esa parte del registro del negocio. Pero eso sí, al año te van a pedir un pago de aquí en California de $800, que en otros estados es diferente. Te van a pedir ese pago de $800, pero esos son estatales, ¿ok? Es algo muy diferente. Entonces, es decir, no es necesario, Siria, no es necesario, insisto, pero cada estado simplemente lo que vas a pagar es la tarifa de registro inicial. No sé si respondes a la pregunta, mi querido Carlos. Sí, parece que sí. Dice, dice que se entendió. Hay otra pregunta anterior a esa que dice Walker Díaz, dice, lo mismo pasa con los DBA que tienen, si tienen EIN. Ok, mira, aquí hay mucha confusión porque hay personas que, vamos a decir, hay personas que no registran un LLC y nada más hacen un DBA. El DBA no es una entidad legal separada. Es decir, un DBA simplemente permite, ejemplo, voy a poner este ejemplo. Corporativo Rodríguez, ese es mi LLC, pero voy a crear un DBA que bajo el Corporativo Rodríguez voy a dar consultorías de finanzas,
pero también voy a dar consultorías, vamos a decir, de real estate, y voy a crear otro DBA simplemente para una separación comercial, nada más. Es decir, mi negocio se puede llamar de cualquier manera, pero tu negocio comercial puede tener otro nombre muy diferente a tu registro de tu LLC. Porque el negocio comercial simplemente es cómo quieres que la gente te conozca afuera. Corporativo Rodríguez puede tener varios negocios o varios DBA que hace varios negocios, pero insisto, va a depender de la estructura que yo quiera realizar fiscal, no comercial. Bueno, tiene que ver ambos obviamente, pero para mí la más importante es la fiscal, porque me puedo meter en problemas a la hora de manejar la base de lo que viene siendo los impuestos. Porque hay estructuras como holding company, o inclusive puedo crear o abrir un EIN number a través de vamos a decir, un trust, simplemente un business trust. Eso es una forma de trabajar. Entonces, un DBI en base a los impuestos, es decir, los ingresos y los impuestos que tenga una empresa que opera bajo un DBA, se van a grabar de la misma manera que si la empresa opera bajo un nombre legal. Es decir, la estructura fiscal va a depender de la entidad de arriba, si es una LLC, si es una C Corp o si es sole proprietorship. Eso va a depender. Por eso insisto, el DBA simplemente es un nombre comercial. Ahora, para poder registrar un DBA, lo único que te pide el estado o el condado, fíjate bien, ni siquiera es a nivel, vamos a decir, general, ¿no? Te va a pedir el nombre de donde empresas, el requisito que va a jurisdiccionar ese negocio, por eso es diferente. Por esa razón, lo único que te va a hacer es muy importante considerar, mejor dicho, es un DBA no va a proteger tu nombre comercial a nivel estatal o federal. Para una protección adicional es necesario registrar una marca comercial. Es que esto tiene diferentes enfoques, pero insisto, es nada más un nombre comercial. Si hay personas que están lanzando algo y no saben cuál va a ser su éxito, hagan su DBA y está bien, no pasa nada. Pero después es importante que hagan su registro de manera correcta para poder proteger el nombre de su negocio, porque también ese es otro aspecto, pero bueno, que hay que considerar. ¿Alguna otra pregunta? ¿Alguna otra pregunta que tengan, muchachos? No sé si se contestaron las preguntas anteriores que veo aquí en el chat. Alfredo, tuve error de conexión, se me desconectó mi internet. Pero veo que hay varias preguntas antes de esas. No sé si correspondieron, no sé si se contestaron bien las preguntas o se respondieron, no sé en qué estatus se quedó eso. Ya, según yo sí, ¿ok? Porque por ahí nos preguntaron que por qué revisan vamos a decir, el historial personal cuando quiero hacer o aplicar para un crédito de una LLC. Okay. Lo que yo les comentaba es que ellos lo suelen hacer tanto el crédito personal como de los miembros, obviamente, por varias razones. Uno, para entender la naturaleza de la LLC, porque dijimos, aunque la LLC proporciona responsabilidad limitada a cada uno de sus miembros, los prestamistas se quieren asegurar de que las personas que traen de la empresa sean financieramente responsables. Eso trae un beneficio, porque acuérdense lo que yo les decía, la diferencia entre una LLC y una LLP. Insisto, si entre los socios hay una persona que es despilfarradora y que no cuida el dinero y que no sabe manejarlo, por esa razón es muy importante que ellos consideren, porque acuérdense que eso va a pasar directamente a los socios, no a la LLC, porque no es una entidad fiscal. Exacto. Tenemos, voy a activar los micrófonos para que puedan levantar la manita ordenadamente y puedan hacer preguntas, porque yo me acuerdo, este fin de semana tuvimos un evento de inversiones y estuvimos hablando de este tema, precisamente abordando de este tema de este webinar, y mucha gente, había muchas preguntas respecto a las compañías, las LLC, las administraciones. Entonces ustedes pueden preguntar libremente en este momento, levanten la manita ordenadamente, vamos a ir contestando preguntas ordenadamente como vayan levantando la mano. Tenemos ya preguntas aquí, dice nuevamente Siria, que está muy activa, dice preguntar
Preguntaron qué es el long term y el short term. Ok, pues simplemente cuando tú estás manteniendo tu dinero a largo plazo o a corto plazo. Esa es la diferencia. Por ejemplo, en la hora de trabajar en la compraventa de una propiedad, que es lo importante. ¿Por qué? Porque la manera en cómo tú estás comprando la propiedad es una cosa, pero la manera en cómo estás documentando esa es otra. Por eso puse el término de short term y long term, porque sí es una diferencia muy grande. Te voy a poner un ejemplo. Hay personas que lamentablemente, como no conocen estos aspectos, y me ha pasado más con los real estate, no con los real estate como tal, sino quien les lleva la contabilidad. Es donde, oye, como tuviste un ingreso, pero el ingreso es short term, no es long term. Pero como tuviste un ingreso de X cantidad, entonces te lo voy a documentar dentro del rubro de ingresos, lo cual estás afectando obviamente a la persona a la hora de la declaración de sus impuestos, considerando como que esa cantidad la retuviste mayor tiempo, por lo tanto puedes tú ser exento a pagar lo que es el impuesto. Por eso esa es una de las diferencias más comunes o muy grandes, ¿no? Exactamente. Tenemos otra pregunta de Walker Díaz. Dice, ¿la LLC es mejor abrirla en el estado donde va a ser la operación? Depende a qué se dedique, insisto. Voy a poner un ejemplo. Yo tengo una compañía registrada en Delaware y pues obviamente, en Wyoming. Me quedé con Siria, que curiosamente me preguntaba Delaware. La tengo registrada en Wyoming, obviamente por la base impositiva de impuestos. Y tengo otra registrada en México y tengo otra registrada en Europa. Entonces, ¿cuál es la diferencia? Que cuando yo le quiero vender un servicio o producto a una persona, este servicio que yo le estoy vendiendo, yo hago o emito la facturación como yo quiero. Como yo quiero y me conviene fiscalmente, obviamente, para saber cómo voy a manejar precisamente la base de mis ingresos. Entonces, insisto, va a depender de cómo voy a operar, si mis operaciones van a ser locales, vamos a llamarle a nivel ciudad, estatales o federales o internacionales o mundial. Va a depender de todo eso, porque habemos personas profesionistas que damos consultorías a nivel mundial o a nivel estatal o a nivel local o a nivel, vamos a decir, mundial. Va a depender de cada uno de estos aspectos. Por eso va a depender de esa actividad en donde me conviene registrar. Pero insisto, si tus operas, el ejemplo, el que tiene una propiedad en X localidad y va a abrir una LLC para esa propiedad, pues ahí sí para él no hay vuelta de hoja. Pero imagínate aquellos que tienen 500 propiedades o más de 500 propiedades, tener que registrar una LLC en cada estado donde la tienen, no es la estrategia correcta, obviamente, y para eso se crean lo que viene siendo los Property Trust, los Holding Company, y de ahí entonces los LLC se pueden hacer no en base a propiedad, sino en base a ingreso. Es decir, en base, vamos a decir, a 10 millones o a 5 millones, creo una corporación para poder tener responsabilidad limitada sobre esa cantidad únicamente. Entonces va a depender, insisto, de cada aspecto, una estrategia diferente. Muy bien. Tenemos otras preguntas aquí en el chat. Yo sé que hay manos levantadas. Dice, para registrar una LLC en 2 socios en Texas, ¿es requisito presentar un poder notarial haciendo saber si es sociedad? No es necesario, porque ahí te van a pedir presentar un formulario que se llama 205, que va a la Secretaría del Estado de Texas, que en eso te tienes que pagar una tarifa de presentación de Texas $300, es lo que tienes que pagar. Eso te va a incluir precisamente el nombre del LLC, la dirección de la gente, en este caso si tú quieres registrado, y los nombres de direcciones de los miembros o gerentes. Ahora, insisto, no se les olvide crear el Operation Agreement, ¿sí? Eso es algo muy, muy importante para considerar. Pero de ahí en más no necesitas, es decir, un poder notarial no es un requisito. No es un requisito, pero se puede hacer en base a las situaciones que sea útil. Por ejemplo, tener un representante legal si uno de los socios necesita otorgar a otro socio o a un tercero la autoridad para firmar documentos legales o en su ausencia. Es lo único, pero de ahí en más no es requisito. Muy
bien. Siguiente pregunta de Loina dice, ¿las LLC de 1 o 2 miembros trabajan igual? De 1 o 2 miembros, bueno, fiscalmente pues se dividen simplemente ahora sí como dicen, la base impositiva de los impuestos, ¿no? De ahí en más, es decir, un miembro es el 100%, 2 miembros es el 50% y 4 miembros es el 25%, independientemente de que ellos tengan un acuerdo en base a las ganancias. Eso es muy diferente, pero aún así también es importante considerar que también si las ganancias obviamente son mayores para un socio, pues por la naturaleza de sus ingresos va a tener que pagar más. Muy bien. Dice Walker Díaz, dice otra vez, ¿qué problemas pueden ocurrir si abro una LLC en California, pero opera en otros estados, y qué beneficios tendrá si la abro en el estado donde operaría, dedicándose a fix and flip? Bien, los únicos beneficios que va a tener van a ser la base de los impuestos. Es decir, no es lo mismo, vamos a decir, los impuestos sobre la venta de un producto o servicio en un estado que en otro estado. Va a depender primeramente de eso. Segundo, como dijimos, va a depender ahora de los impuestos federales en base, vamos a decir, a la tasa del ISR, por llamarlo de una manera que vamos a entender más general. Pero al final, la única diferencia, como insisto, va a depender de la estrategia que quieran utilizar para ello. Bien, dice, ¿cómo opera la LLC si invierto en Italia para comprar propiedades? ¿Dónde me conviene abrirla? ¿Cómo opera una LLC? Pero no entendí la pregunta. Dice, ¿cómo opera la LLC si invierto en Italia, o sea, en otro país, para comprar propiedades? ¿Dónde conviene abrirla? Si va a comprar propiedades en otro país, quiere decir. Ok, si el objetivo es utilizar la LLC para comprar propiedades en Italia, primero hay que considerar las regulaciones locales. Es decir, hay que cumplir con las leyes y regulaciones en Italia. Va a depender del estado, porque por ejemplo, donde yo normalmente recomiendo es Andorra para la base fiscal. ¿Por qué? Porque obviamente no pagas los mismos impuestos que estás pagando en Madrid, que son arriba del 21%, ¿verdad? Eso es lo primero. Hay que también considerar los impuestos sobre la propiedad, porque obviamente Italia tiene impuestos específicos sobre la compra y la posesión y la venta de la propiedad. Por eso hablaba del short term y long term. Es decir, si yo voy a invertir en una propiedad para venderla, tengo que considerar esos impuestos sobre esa propiedad, ¿ok? Si es sobre la posesión, después de un año ya se considera que es una posesión precisamente de la propiedad. Esto incluye los impuestos, como dijimos, no sé, me mandó ahí una alerta. Listo ya. Ok, no. Bien. Entonces, esto hay que considerar precisamente los tratados fiscales. Por ejemplo, Estados Unidos e Italia tienen un tratado fiscal que te ayuda a evitar lo que llamamos la doble imposición. Eso es muy importante, porque no vas a pagar, es decir, o pago impuestos en Italia o pago impuestos en Estados Unidos, porque mi LLC está en Estados Unidos y yo obtuve ganancias de esa propiedad. ¿Dónde voy a hacer mis declaraciones? Entonces, la ventaja es que hay un tratado fiscal con Italia y se puede ayudar evitando esa doble imposición, pero debemos entender específicamente cómo se aplica en base a estas inversiones que son de bienes inmuebles. ¿Por qué? Porque la razón muy importante es decir, bueno, pensándolo bien de manera estratégica, me conviene a mí trabajar, por ejemplo, que todos los impuestos se paguen en Estados Unidos y no en Italia, por la doble imposición y el tratado que tengo. Pero precisamente es entender y manejar estratégicamente esa base. Ahora, el registro en Italia, es decir, aunque la LLC está registrada en Estados Unidos, es posible que necesites registrarla también en Italia. No quiere decir que tengas que, digo es posible porque va a depender de los aspectos que estén actualmente en esto como una entidad extranjera. Si vas a poseer, ojo, esta es la clave, si vas a poseer propiedades allí. Es también importante que abras una cuenta bancaria en Italia para gestionar los ingresos y los gastos relacionados con la propiedad y sin duda la contabilidad de reportes. Es decir,
Por esa razón, a veces es muy importante considerar dónde es donde voy a estar haciendo mis inversiones para saber dónde lo voy a hacer. Entonces, lo que yo haría, registrar mi LLC en Delaware o Wyoming o Nevada por precisamente esas tarifas que son muy importantes, y sin duda me va a ayudar a mí a trabajar de manera sencillo lo que viene siendo la base impositiva, protegiéndome con la doble imposición, como les decía en un principio. No sé si está confusa la respuesta, pero es necesario ser específicos en los términos que se requieren, ¿no? Lo dijiste demasiado detallista, bien excelente, así que bueno, para que la gente quede bien claro todo, bien la respuesta. Tenía una manita levantada ahorita, no sé si fue Rosy Bedoy, o algo que tiene que comentar usted, Rosy. ¿Hace una pregunta? ¿No? ¿O estoy equivocado? No. Ok. Muy bien, tengo otra pregunta del chat. Ya tiene tiempo. Dice Lina Puentes. Si uso un JV, un Joint Venture, ¿le da récord a mi LLC? Ok. El Joint Venture no es más que un acuerdo. Eso es todo. Un agreement. Exacto. Nada más. Entonces, es decir, ¿qué récord le puede dar si tú no participas de manera activa, por decirlo así? Te voy a poner un ejemplo. No puede existir una corporación si una persona no tiene seguro social. Pero sí puede existir una persona sin seguro social en una corporación si se mete únicamente como socio. ¿Ok? Pero no tiene que ser el dueño de la empresa. Eso es algo muy importante. Por esa razón es que, insisto, va a depender, como estas preguntas ya van con tratados más internacionales, va a depender de la, vamos a decir, del manejo de lo mismo. Voy a poner otro caso. Ahorita tengo un cliente que está en Piedras Negras, que ellos lo que hacen es traer productos a Estados Unidos, pero ellos son los dueños de los camiones, pero le pagan a transportistas para poder traer el producto, y el negocio está en Estados Unidos. Entonces me dicen, Alfredo, ¿cómo voy a estar pagando a ellos precisamente si ellos, pues para empezar, pues no tienen, primero, documentos, segundo, yo cómo les voy a requerir una 1099 porque me está pidiendo mi contador para poder manejar los gastos que estoy haciendo con ellos? Digo, no, espérame, ellos necesitan primero una W8 para ellos. Entonces, yo sé que estos términos algunos no los van a conocer, insisto, porque estamos hablando de temas un poco más complejos, pero para entender la naturaleza del mismo es simplemente conocer la estrategia adecuada para ayudar a ese tipo de negocios, para saber qué formularios poder presentar para hacerlo todo de manera legal y que beneficie precisamente al negocio, para evitar lo que estaba diciendo ahorita, la doble imposición, sobre todo con México, porque ahí es otro aspecto un poco diferente. Precisamente hablando de México, tiene una pregunta Yamel Rodríguez que dice, mencionaste que tenías una LLC en México. ¿Cómo funciona eso? ¿Yo puedo hacer una LLC en México estando aquí, en California? ¿Cómo pudiera invertir personas que viven en México aquí en California? Bien, voy a corregir un poquito esa parte, primeramente porque en México no existen las LLC, existen las sociedades de responsabilidad limitada. Lo que yo comentaba es que tengo un negocio en México, que este negocio es el que le vende o le factura a mis clientes de Estados Unidos con la finalidad de yo como extranjero, fíjate bien, como extranjero, aunque vivo en Estados Unidos, pero como mi empresa es extranjera, entonces digo yo porque soy la empresa, porque yo como extranjero estoy exento a pagar los impuestos. Esa es una parte importante. Entonces, ¿cómo pueden hacer una sociedad de responsabilidad limitada en México? Pues yo recomiendo que hagan ahora sí una carta de poder legal para que alguien pueda tramitar en su nombre, pero la verdad es que lo voy a ver un poco complicado si es que no se pueden presentar, porque en algún momento en México, como insisto, es muy diferente porque se van a tener que presentar físicamente a sacar una huella óptica de retina, y en algunos casos hasta la digital por el trámite de Hacienda simplemente. Pero insisto, va a depender de las estrategias. Dice, ¿cómo pudieran invertir personas que viven en México, en California? Bueno, para invertir, insisto, la manera más práctica y sencilla, primero,
es que ellos tengan documentos, porque si no les va a afectar en la parte migratoria. Eso es algo que tienen que considerar y busquen a su abogado de migración. Nosotros tenemos alianzas con abogados, por eso es que conocemos los temas también. Pero el punto importante es que esta persona, que si va a invertir, hay que saber cuál es su capital de inversión. Ahora, muy importante es que, insisto, va a depender de varios aspectos, aunque la pregunta está muy abierta. ¿Es alguien en México puede invertir en una propiedad aquí en Estados Unidos? Sí, sin duda. Siempre y cuando la persona no entre más de 180 días dentro de Estados Unidos, obviamente, y no esté más de 180 días. Entonces esta persona puede entrar, salir, obviamente, y cumplir con las normas migratorias primero. Y a la hora de presentar puede tramitar una visa de inversionista, que eso es algo que le puede ayudar de una manera importante, si es que va a ser inversionista, ojo. Pero si es una persona que va a poner $2,000 en Estados Unidos para algo, mejor que ni se meta, no le conviene. ¿Okay? Por eso hablamos mucho de la credibilidad de ser inversionista, pero en un traje real, no aquellos que nomás compran y venden algo. Esos son vendedores, con todo respeto digo, pero al final de cuentas hay que entender los conceptos. Te voy a decir por qué, y por qué lo digo con todo respeto, porque a la hora que te vayan a tratar a ti de manera fiscal, te van a tratar realmente como lo que eres, no como lo que dices ser. Aunque tú digas que yo compro y vendo y te hace ser inversionista, no. Por eso es muy importante entender el papel que yo estoy jugando para decir, mira, yo estoy haciendo inversiones en, es muy diferente, estoy haciendo inversiones en, perfecto, las inversiones que estás haciendo, ¿son declarables de impuestos o no son declarables? Porque hay inversiones en las cuales no pagas impuestos. Es importante entender qué tipo de inversiones son las que estamos haciendo y cómo lo estamos haciendo. Por esa razón es todo este webinar, que insisto, no nos vamos a llenar de 1, 2, hasta 3 horas, porque habrá muchas dudas por diferentes aspectos. Entonces, con esa razón, Yamel, insisto, ¿puedes crear una LLC en México? No, hay que crear una sociedad de responsabilidad limitada. Y para invertir, las personas que viven en México, pues sí lo pueden hacer. Inclusive pueden crear una LLC, pero lo recomendable es que si van a venir a Estados Unidos, si no pueden venir, no hay ningún problema. Pero si tienen que venir a Estados Unidos, entonces tienen que tramitar una visa de inversionista para protegerse por ese lado, ¿verdad? Eso responde a la pregunta de Yamel. ¿Alguien más? Exacto. Hay una manita levantada, Zaida. Adelante, Zaida. Sí, buenas tardes. Buenas tardes. No sé por qué razón no se puede prender mi cámara, pero gracias a Dios que el micrófono sí. Yo tengo una pregunta. Mi LLC está aquí, pues más bien yo la abrí para comprar aquí en California, pero hice una inversión que compré en otro estado, en Kansas. Lo que iba a ser como un fix and flip, ahora va a ser es totalmente diferente, va a ser una nueva, por decir, ahí había un duplex viejo, lo voy a tirar y voy a hacer uno nuevo. Mi pregunta es, como yo voy a ocupar a trabajadores de allá y les voy a estar, pues obvio, pagando sucesivamente, ¿en dónde me toca reportar todo eso? ¿En el estado de Kansas o acá en California? Ok, en Kansas, ¿qué compraste, qué invertiste y qué vas a ofrecer? Compré una propiedad que es un duplex, okay, pero lo voy a tirar y voy a hacer otro nuevo. Okay. Entonces no he hecho absolutamente nada porque sí tengo que saber, o sea, para empezar mi LLC es de California y sé que tengo que hacer un trámite para que pueda hacer esta LLC, ya se me fue el nombre, pero algo como, no sé, algo de internacional o algo así, donde uno puede hacer que esa LLC también legalmente pueda comprar, por decir, en este estado en el que uno quiera. Ok. Esto aplica para todo tipo de proyectos en base a esto. Es decir, si tú tienes tu LLC registrada en California, pero vas a ofrecer servicios o vas a invertir propiedades, por ejemplo, en Kansas, por lo tanto vas a hacer una actividad comercial, es decir, a lo mejor la vas a rentar, insisto, va a depender de todos esos. Tienes que registrar en Kansas, fíjate bien, tienes que registrar
como una entidad extranjera de lo que viene siendo Kansas. Para decirle, mira, mi negocio está en California, pero voy a hacer también negocio contigo en Kansas. Aquí está mi LLC. Por lo tanto, me voy a registrar para poder cumplir con los lineamientos de Kansas, pero para evitar la doble imposición y no tengas que pagar impuestos porque tú decidiste que tu negocio operativo principal está en California. Eso es lo primero que hay que hacer. Y sin duda, pues en Kansas simplemente lo que hay que hacer es pagar licencias, permisos o impuestos locales dependiendo de lo que te requiera, ¿verdad? Eso es todo. Lo único, insisto, tienes que presentar ese certificado de inscripción extranjera. El formulario se llama Foreign Limited Liability Company Application, ¿sí? Sí, así se y llama. esto lo puedes generar precisamente ahí. En el estado de Kansas. De Kansas, sí. Sí, y lo mismo, voy a invitar a lo mismo, es decir, lleva el registro bien detallado de todo y tus operaciones bien detalladas para que no tengan ningún problema. Ok, y otra pregunta más, por ejemplo, si por decir, esa LLC ya no la quiero utilizar acá en California y nomás la quiero para allá, para Kansas, ¿se puede hacer algo para que solamente, por decir, esa LLC solamente sea de allá y ya no de aquí de California o no? Ok, si es así y ya no requieres utilizar la LLC de California, pues mi consejo más simple es cierra o da de baja. Digo, no es necesario un orden u otro, pero es decir, da de baja tu negocio de California y abre tu negocio nuevo en Kansas, simplemente. O viceversa, abrir una que sea para operar solamente en Kansas y la que ya tengo aquí, entonces dejarla solo para aquí y la propiedad que ya tengo en esta LLC nomás la tramito para que se cambie para la de Kansas, ¿verdad? Yo lo haría dependiendo de dónde van a ser tus ingresos mayores, porque imagínate que tus ingresos mayores van a ser en Kansas, te conviene ser foreign, porque acuérdate que vas a pagar menos impuestos por ser foráneo, eso no. Y lo otro es dependiendo insisto, de la actividad que vayas a tener, es decir, va a ser compra-venta, va a ser fix and flip, lo que le llaman, va a ser wholesale, vas a comprar para rentar o qué es lo que vas a hacer para decir, esta es la estructura que te conviene y mejor en este estado, y de ahí operas de manera foránea en todos los demás. Es que hay varios proyectos, por ejemplo, ese que le platiqué de Kansas, que va a ser una estructura nueva. Ahí va a ser sería bajo, ¿cómo se dice? Developer, sería una developer, pero por ejemplo, acá de este lado de California, hay una oportunidad de hacer asociación donde la propiedad pueda ser un subject to, donde se pueda poner esa propiedad como de renta para flujo de dinero, pero aparte también, como hay otros socios que estamos reuniendo capital para comprar propiedades igual de fix and flip, va a variar, no es solamente un solo nicho, debido a las relaciones que estoy creando. Ok, entonces las mayores propiedades van a estar en Kansas. Pues la verdad que no puedo decir que las mayores, o sea, mi meta, mi nicho, lo que yo quiero es llegar mínimo, y eso es un mínimo de 100 propiedades, 100 puertas, y eso es como, ¿me entiendes? Pero ese es el mínimo. Entonces, sí, mira, yo pregunto por esto, porque mira, te voy a poner un ejemplo. La tasa fiscal en Kansas para los primeros 15,000 de ingreso imponible es del 3.10%. Sobre ingresos imponibles entre 15 y 30,000 es del 5.25%. Arriba de los 30,000 ya es el 5.70%. Esos son ingresos por alquiler que incluyen ya en el ingreso imponible
y se graban estas tasas que te digo, 3.10, 5.25 y 5.70. Versus California, que tiene del 1% al 13.3%, dependiendo de tu nivel de ingreso gravable también. Insisto, el 1% aquí en California es sobre 9,000, vamos a cerrarlo, 9,000 y fracción por ahí. El 2% entre 9,000 y 22,000, y obviamente pues no me sé todos, pero es decir, la tabla es diferente. Mientras en Kansas estás pagando del 3.10 al 5.7, en California estás pagando el 1% hasta el 13.3%, dependiendo de los ingresos. Por eso insisto, yo haría una planeación primeramente cómo van a estar mis ingresos y en base a eso yo tomaría una decisión. Ya entendí. Sí. Ok, entonces me conviene mejor así como se dice, hacer la foreign y pagar impuestos de allá, porque acá es más caro. Okay. Sí. Entendido, gracias. Lo de menos sería después cambiarlo, cerrar y abrir allá, o cambiarlo viceversa. Exacto, nosotros tenemos otra pregunta. Aquí tenemos a Lino. Adelante, Lino. Adelino está en mudo. Active su micrófono, Adelino. Adelino en la una. Adelino Ahí en está. las dos. Listo. Ahí está. Listo. Ya. Fuerte y claro. Pregunta. Tengo 2 años sin generar ingresos en mi LLC. Y solamente estoy haciendo lo que pues declarar cuánto tiempo puede estar uno así sin solamente declarando para no cerrar la LLC, si vale la pena, si no tenemos aún ningún negocio. Bueno, la LLC la abrimos por cuestión de bienes raíces. No se ha dado, pero bueno, es el segundo año que voy a pagar sin tener ganancias. Esa es una. Ok. Bien. Te voy a dar la respuesta nada más con algo. ¿Dónde abriste esa LLC? California. Ok. Si no estás generando nada, te voy a hacer esta pregunta bien básica y tú vas a tomar la decisión. Cada año, obligatoriamente, sí o sí, tienes que pagar $800 del Franchise Board. La pregunta es, ¿vale la pena mantenerlo si no estás generando y no piensas generar pronto? Bueno, sería... Bueno, sí, porque uno está con la esperanza de que el próximo, durante el siguiente mes ya haya algo y todo eso. Entonces, porque al abrirlo, pues creo que es más barato abrirlo que mantenerla. Pero bueno, esa es una. Otra, usted hablaba de bueno, he oído hablar mucho a las personas que hacen real estate, hacen compra de casas, y estas personas terminan, sí, hablan de cómo no evadir impuestos, sino cómo no pagar impuestos. Claro que a los impuestos van a pagar tarde que temprano, se tienen que pagar, pero hablan de cómo se llama, de ir tomando las ganancias y llevándolos a otros inversiones, y no evadir impuestos, sino retrasarlos. ¿Cómo es eso? Bueno, la pregunta no es muy concreta del Lino, pero te voy a dar más o menos como la idea. Una cosa es evadir impuestos y otra cosa es tener derecho a lo que llamamos elusión. Es decir, eso es algo muy importante. Por esa razón, insisto, aunque hay muchas preguntas de todo esto, vamos a armar un taller que queremos presentarles precisamente a ustedes con la finalidad de que ustedes no solo resuelvan precisamente las preguntas que tienen, sino sobre todo que aprendan a cómo sacarle provecho a ese negocio que está nada más ahí estancado. Adelino, podríamos decir, ¿por qué no tener un plan de negocio en lugar de tener una esperanza? ¿Por qué no tener un plan de acción en lugar de esperar a ver qué sucede? Eso es algo vital, porque nosotros tenemos que ser proactivos.
Eso es algo vital para un negocio, para que sea funcional. Y ya, sí, he escuchado los otros programas que ustedes están llevando a cabo y ya estamos en planes para entrar al siguiente taller que van a tener. La última, el lunes pasado, hablaron acerca de tener un plan financiero y no sé si se les pasó enviarme la hoja o el plan para poder yo llenar y tener mi plan financiero. Ok, sí, gracias por ese recordatorio. Mira, aún nos faltan por ahí algunas personas que por ahí estuvimos tomando nota porque quisimos mandarlo de manera completa, pero te prometemos que sin falta para ti el día miércoles a más tardar se les estará enviando a las personas que quedaron ahí registrados. Muchas gracias. Perfecto. Solamente a las personas les vamos a regalar también planes financieros a las personas que se registraron a los webinars, que están pendientes, así como Adelino. Ya se ganó un plan financiero, que estamos reestructurando un plan financiero para su negocio. Les vamos a regalar también, vamos a hacerlo. Nos cuesta esto dinero y tiempo, hacer plan financieros. Les vamos a regalar un plan financiero si nos van y nos siguen en todas nuestras redes sociales. Es en Facebook, Instagram, en YouTube y en TikTok. Que nos sigan, nos pongan una reseña, compartan, les den like y se suscriban también, por supuesto. Todo esto estamos haciendo gratuito para ustedes. No les cuesta nada darle un like, no les cuesta nada compartir, no les cuesta nada dejar un comentario, una reseña buena. Con esa es la manera que a lo mejor nos pueden pagar con eso, para ayudarle a nosotros a estar activos. Y no es que estemos nos esté pagando Facebook, las redes sociales, simplemente es para que más personas llegue a esta información y que ustedes puedan tener también un material de provecho más que otras personas. Se los vamos a regalar. Primeras 10 personas que lo hagan, se los vamos a regalar, porque obviamente, imagínense, se los piden 100, es demasiadísimo trabajo. Las primeras 10 personas a partir de hoy, o sea, los que dijimos la semana pasada, ya regalamos eso, está dentro del hilo uno de ellos, que fueron como unos 7, si no me equivoco. Esta vez vamos a regalar 10. Las primeras 10 personas que nos den una reseña en nuestras redes sociales, nos den un like, se suscriban y nos sigan, porque estamos subiendo contenido, videos, contenido bueno, información, fotos y cosas que les va a servir. Todo esto es totalmente gratis para que ustedes lo puedan ver. Tenemos otros talleres, cosas que damos extra, pero si tú quieres dar el siguiente paso, a lo mejor como Adelino dice, yo necesito dar el siguiente paso porque tengo ya varios años que no genero nada en mi LLC, en mi compañía, y quiero ver la manera si me conviene o no. Precisamente con este plan que tenemos para ustedes para ayudarlos, que tenemos este regalo, van a ustedes ver si toman la decisión, si realmente quieren seguir continuando con su compañía o no, o cualquier duda o pregunta que tengan más a detalle respecto a estos temas importantes que tenemos, de la creación de la LLC de corporaciones, de todo eso que hay muchas preguntas, inclusive hasta cómo darles también ayuda en lo que es en darles mentorías específicamente a ustedes, conectarnos con ustedes y decirles cualquier duda que tengan en su LLC, ya sea cambiar la gente o quitar la gente que tienen, o cambiar la LLC o sacarla. Podemos ayudarlos independientemente cada uno de ustedes, invertirles tiempo, pero ayúdenos a lo que le estamos pidiendo solamente. Regístrense todos los webinars, son gratuitos, estén con nosotros. Inclusive voy a poner aquí dejando como un pequeño comercial para que ustedes puedan registrarse todos los webinars, todos los lunes. Hay personas muy nuevas aquí. Todos los lunes hacemos webinars y los viernes tenemos podcast. Aquí voy a dejar abajo en el link, aquí en el chat, ese es el link para que se registre. Es el mismo link, todos los lunes es el mismo link que aquí estoy poniendo para que se registren a todos los webinars que tengamos en un futuro. Todos los webinars. Ahí está el link, lo puse en el chat. Se pueden registrar. El siguiente lunes vamos a tener otro tema diferente y queremos poner un énfasis que nos puedan regalar su like, sigan las redes sociales, pongan una reseña a nosotros en lo que es Invertia Group, y ahí mismo también en Invertia, en ese link también ahí vienen las redes sociales, también las pueden seguir. Inclusive si tú te registraste a Invertia, recibiste un correo
reitero, para personas que entraron tarde, reciben un correo para que puedan ver la repetición de todos los webinars. Es una bóveda de repeticiones donde puedes entrar a ver las repeticiones que tenemos ahí, inclusive un curso que hicimos gratuito hace unos meses, ahí lo puedes ver también. También ahí vienen todas las repeticiones de los webinars pasados que hemos hecho, las puedes ver ahí también. Recibís un correo, reitero, también de la red social que tenemos privada. Entonces, también te puedes unir al grupo que tenemos en WhatsApp, desde ahí, desde mismo de ese link, te puedes unir a nuestro chat privado de WhatsApp y nos puedes hacer preguntas directamente a nosotros, ya sea a mí, tu servidor Carlos Jaques, Alfredo Rodríguez, ya sea mi socia Marisela o Blanca Jaques. Estamos aquí para ayudarlos. No sé si tenemos otra pregunta más. Creo que tengo una pregunta de Joana, una manita levantada. Yo creo que con esta cerramos. Adelante, Joana. Pregunta. Díganos, Joana. Sí, aló, muy buenas tardes. Adelante. Sí, mi pregunta es respecto de ¿qué se basa ese plan financiero que dice Cabral? ¿Perdón? ¿En qué se basa? O sea, no entiendo, si me podría explicar un poco más al respecto. ¿En qué se basa? ¿Qué, perdón? Es que no entiendo bien la pregunta. El plan financiero según para que, de lo que estaba hablando el otro señor. Ok. Que podían abrir... Del regalo del plan financiero, dice Alfredo. Sí, eso. Uh-huh. Bien, la semana pasada tuvimos un entrenamiento precisamente en el tema de finanzas y por ahí a las personas que estuvieron participando, pero hoy también se les pide a las personas, como dice mi compañero y socio Carlos, que vayan y nos sigan a todas las redes sociales, den una reseña de qué les ha parecido estos entrenamientos y que nos sigan para poder esas personas que participen enviarles la plantilla que nosotros utilizamos para que ustedes puedan tener su plan financiero. Uh-huh. Pero, pues sí, pero ¿qué entre uno tiene que llenar la solicitud o qué es lo que van a mandar o qué? Eso es lo que yo me gustaría saber. Les vamos a mandar un documento para que ustedes lo llenen y ustedes vayan sabiendo cómo manejar sus finanzas, tanto personales como de negocio. Muy fácil, Joana. Si usted se registró a este webinar, ahí deja usted sus datos, deja su número telefónico, su correo, su nombre completo, y ahí vamos a ver que Joana, por decir, no me acuerdo su apellido, Joana, por decir Joana Pérez, ya nos comentó en Facebook, y automáticamente el sistema nos va a decir que usted ya dio like, ya compartió, ya todo, y le vamos a mandar por correo, ese correo que cuando usted se registró al webinar, ya sea esto o el anterior, le vamos a hacer llegar por correo el plan financiero. Ok. ¿Ok? Uh-huh. De igual manera, Yeah. también puede ver el replay del webinar pasado. Cuando usted se registra, le va a llegar autorización, reitero, a la bóveda de repeticiones y puede ver el webinar pasado que tuvimos el lunes pasado del tema de finanzas personales para que pueda usted entender exactamente qué es el plan financiero. ¿A qué se refiere tener un plan financiero nosotros mismos como persona o como compañía? ¿Ok? Reitero también, vamos a tener un taller de este tema que estamos hablando hoy, de este webinar, un taller que abordaremos resolviendo 5 puntos claves, más o menos que ustedes se dieron cuenta cuáles son, que es el entendimiento completo, al aclarar las diferencias, beneficios entre una LLC y corporaciones, también desmontando mitos sobre los comunes, confunden los muchos emprendedores, cumplimientos legales, todo lo que hablamos hoy, de esto, hasta ataques fiscales, errores comunes que identificamos, todo eso que hablamos hoy lo van a tener ustedes en un taller. Y recuerden que un taller no es un curso nomás es una plataforma que ponen ahí con un video, ya tú tomas la decisión de qué ver, qué no, la adelantas, no, es un taller donde lo llevamos de la mano, interactuamos, hacemos también dejamos tareas, lo hacemos trabajar, es lo que es un taller. Entonces también lo vamos a hacer muy breve, en recurso esta semana, vamos a estar subiendo ya la convocatoria, el registro para un taller. Es un taller, es un precio muy significativo porque vamos a hacer un taller de bastantes horas para darles tiempo a ustedes, darle su tiempo a cada uno de ustedes. Yo sé que tienen muchas preguntas, yo sé que ustedes quieren saber exactamente todo lo que es este tema de corporaciones, de LLC,
Todas esas preguntas que ustedes vienen se les van a hacer. Si ustedes todavía no están activos como compañías, tienen que saber muchos puntos estratégicos como los que vimos hoy. Y hay muchas preguntas que a lo mejor no se acuerdan o que tienen o quieren comentarlas. Y cada persona, cada cabeza es un mundo, cada persona es diferente, cada LLC actúa diferente, cada negocio es diferente, y es por eso que queremos darle su lugar y en ese taller se los vamos a dar. Entonces, ya tenemos bastante tiempo con el webinar, no hay problema. Tenemos aquí una última pregunta, Zaida, ya para concluir ahora sí. Zaida, adelante. Muchas gracias por darme la oportunidad de hablar. De hecho, yo soy una fan número 1 de ustedes. Creo que hasta ahorita no me he perdido ni un webinario, y ya desde ya, independientemente de las cosas que ustedes no quieran regalar, ya es como wow, ya es un súper extra, porque toda esta información que ustedes comparten con nosotros gratuitamente, hay mucha gente pues que lo cobra, y lo cobra muy carito. Entonces, antemano, pues yo les agradezco. La única cosa que me gustaría enfocar un poquito más es, por decir, en el taller que estás mencionando que va a haber, si ustedes van a proporcionar, por decir, como websites y sitios web donde uno puede decir, mira, aquí está el link de tal del estado, por decir. Y sé que, Carlos, sé que ustedes saben cómo abrir las LLCs apropiadamente, porque hay mucha gente que está usando, que están cobrando $1,500, $2,500, $5,000 cuando ese trámite es bien económico, pero no toda la gente sabe. Exacto. Excelente pregunta, es cierto, Zaida. Efectivamente, cuando tú vas a abrir un LLC te van a cobrar 1,500, a lo mejor hay unos que les cobran menos, 800, 600. Pero créanme, cuando tú sepas, con ese taller te vamos a ayudar a que también puedas abrir el LLC. Decirte no solamente las páginas, sino decirte cómo las puedes hacer también tú mismo, tú misma, cómo le puedes hacer, cómo sacar el IAN, dónde tienes que sacar el IAN, o también cositas, todo lo que conlleva todo eso. ¿Cuánto te vas a ahorrar nomás en lo que tú vas a saber, lo que te vamos a enseñar en eso? Todo eso te vamos a enseñar y le vamos a guiar en este taller para que puedas hacerlo tú misma, tú mismo, y puedas ya no estar pagándole o estar esperando la respuesta de una persona que te lo está haciendo, de un CPA. Precisamente por eso es que vamos a tener este taller, porque descubrimos en transcurso de los años que tenemos metido en esto las inversiones inmobiliarias, y como inversionista, que hay mucha incertidumbre. Está platicando hace poquito con mi socio Alfredo, que él es experto en esto, porque Alfredo, si no lo conocen, él es fiscalista, él asesora a los CPAs, él les da clase a los CPAs. Los CPAs les llaman por teléfono a él y dicen, Alfredo, ¿qué podemos hacer aquí y acá? Y él los asesora, porque hay personas que solamente hacen preparado de impuestos, pero él está especificado, él tiene los recursos, tiene la sabiduría en cómo guiarlos mejor, o cómo puedes pagar menos impuestos, o en qué estado vas a pagar menos impuestos, o qué te conviene, así como ahorita sacó ejemplos. No, te conviene mejor esto, mejor. Él sabe exactamente cómo te ve guiar. Y hace poquito mucha gente nos preguntaba, hey, Alfredo, ¿qué más nos va a ayudar? Aquí está la oportunidad donde Alfredo, su servidor y el equipo de Invertia les vamos a ayudar a que puedan sacar todas tus incertidumbres con el tema de las corporaciones, de las LLC, y cualquier duda que tengas respecto a lo que son tus taxes y cómo llevarlo, cómo pagar menos. Todo eso lo vamos a llevar en transcurso en el taller. La verdad, vamos a ya poner esta semana los enlaces para que se puedan ustedes registrarse. Entonces, voy a aquí tengo a un invitado que conocí este fin de semana, cambiando un poquito de tema. No sé si contesté bien su pregunta, Zaida. ¿Todo está bien, Zaida, entonces? ¿O contesté bien su pregunta? Sí, señora. ¿Cómo? Excelente. Muy bien. Tenemos aquí un invitado, a Tony, que lo conocí este fin de semana. Y Tony aquí tiene unas palabras que nos va a dar, tiene algo que decirnos. Tony, adelante. Tony, ¿cómo estás? Bien, Carlos. Bien, Carlos. ¿Me escuchan? Adelante, fuerte y claro. Claro. Gracias. Pues fue un gusto, un placer de conocer a Carlos este fin de semana.
hicimos muy buena conexión, platicamos, tenemos la misma metodología, tenemos la misma mentalidad, compartimos muchas cosas en común, y honestamente te quiero agradecer a ti y a tu equipo por apoyar a la comunidad, ayudarles, porque mucha gente, como dijo la compañera, hay gente que cobra muy carísimo por la información que nosotros prendimos, y honestamente me da alegría que hay más gente como ustedes, ¿verdad? Que honestamente la información yo no creo que se tiene que vender, pero afortunadamente hay gente que lo hace, y pues te quiero agradecer y tomarte un tiempecito de aquí de tu chat, para de tu live, para agradecerles a todos los compañeros que nos siguen a nosotros, están con nosotros, que en esta plataforma aquí con Carlos brinda muy buena información, como lo que les gustó este webinar que hizo, para que las personas se den cuenta que hay más gente buena allá en el mundo que está tratando de ayudar a la comunidad latina, ¿no? Y a nuestros hermanos. Entonces, con eso, Carlos, te quiero dar las gracias a los compañeros que nos apoyan, los que se pudieron conectar. Me gustaría dar un feedback cómo les gustó, para seguir conectando contigo, colaborando contigo. También nosotros estamos en proceso de hacer unos talleres para ver cómo podemos colaborar y poder traer la información a las comunidades, ¿no? Entonces, gracias Carlos, gracias compañeros, los que me conocen, los que están aquí, muchísimas gracias por conectarse. Es un gran valor para mí, es un honor de tenerlos aquí con Carlos. ¿Por qué? Porque, como les digo, aquí estamos todos para aprender, estamos todos para apoyar, y pues muchísimas gracias, Carlos, por la invitación. A ti, Tony, muchas gracias, la verdad, muchas gracias. Qué bueno que, por eso es bueno acudir a eventos, de hacer networking, para contactar personas de este calibre como Tony. Y no nomás me agradezcas a mí, Tony, porque atrás de mí yo tengo un gran equipo. No soy yo, Carlos Jaques, solos, es mi equipo de Invertia, que es, como ya conociste, a mi socio Alfredo Rodríguez, conociste también a lo que es a Blanca, que se la viste, a Marisela Díaz. Entonces, todos nosotros cuatro somos un equipo, tenemos un gran equipo de trabajo, todos tenemos nuestras tareas y todos somos una sola persona. Gracias también a ti, Tony, gracias a todos ustedes que nos oyeron. Alfredo, no sé si tienes algo que comentarnos, qué decir, Alfredo, adelante. Claro que sí, antes que nada, pues gracias a todos por haber tomado el tiempo de participar aquí, y recordarles que sin duda lo más importante es que Invertia Group como tal se unió precisamente para poder apoyar a nuestra comunidad latina y a todos en general, ¿por qué no? Pero principalmente porque son las que han sido más lastimadas a la hora de poder crear un negocio, una empresa, y que nomás les roban el dinero, inclusive de algunos vendedores de humo que hay por ahí, que de alguna manera les cobran una N cantidad por poder proveerles información que realmente nosotros podemos ayudarles de una manera diferente. Es decir, todos ganamos dinero de alguna manera, pero hay que saber cuándo tenemos que regalar a nuestra comunidad y poder ayudar. Exactamente. Así es, Alfredo. Gracias a todos, compañeros, nuevamente. Hoy espero que hayan encontrado este webinar tan valioso y enriquecedor como lo planeamos para ustedes. En Invertia Group, que somos todos nosotros, estamos comprometidos con su éxito. Sabemos que cada uno de ustedes tiene un sueño y queremos ser parte de su viaje hacia realizarlo, ese gran sueño. Recuerden que no están solos en este camino. Hemos abordado mitos, resueltos problemas comunes, compartido consejos prácticos. Ahora es su turno de tomar acción, aplicarlo, lo que han aprendido el día de hoy. Los invito nuevamente a que nos sigan en nuestras redes sociales, pongan una reseña, por favor. Compártanos, también visita nuestra página web www.invertiagroup.com y sigan nuestras redes sociales. Gracias, nos vemos el siguiente lunes, y este viernes tenemos un podcast que voy a estar yo de invitado ahora con Ernesto Chazari desde Seattle, Washington, un podcast increíble para que puedan ustedes estar pendientes de las redes sociales, porque los podcasts los hacemos en Facebook Live, para que puedan ustedes estar activos y traer temas bien importantes y jugosos como este. Gracias, Dios los bendiga a todos, sin más preámbulos, y que pasen una excelente noche. Hasta luego y gracias. 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 Buenas noches. Gracias, Buenas Tony. noches. Gracias. Hasta luego. Gracias. Bye. Cuídense. Nos vemos el siguiente lunes. Gracias. El viernes. Hasta luego.